de evangelización. La palabra es Marcos capítulo 16, versículo 15. Leamos Marcos capítulo 16, versículo 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Versión NBI. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Reina Valera 60. Capítulo 2. ¿Por qué hay que evangelizar? Presentamos los motivos de por qué debemos evangelizar. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, trascendiendo toda raza, todo pueblo. Hay que llevar el Evangelio a muchas almas que hay en el mundo. Razones para evangelizar. Primeramente, porque es mandato de Jesús. De cierto, Jesús ordenó evangelizar. Jesús dejó esta comisión después de resucitar, antes de ascender. ¿Por qué Dios habrá levantado iglesias, seminarios teológicos y enviar misioneros? Eso es para que pudiéramos obedecer el mandato del Señor. ¿Por qué vino el Espíritu Santo Consolador? Para que obedezcamos el mandato de Jesús. Jesús nos está ordenando hacerlo sí o sí. Evangelicen, sea a tiempo o fuera de tiempo. Evangelicen a toda nación y pueblo. Los fieles que tienen la salvación tienen que obedecer este mandato del Señor. Esto no es algo que si quiere lo hace y si no quiere no lo hace. El Señor está ordenándonos incondicionalmente. Si nosotros desobedecemos el mandato de Jesús, recibiremos el juicio de Dios. En obediencia a la palabra y salimos a evangelizar, la iglesia recibirá bendición y nuestro ser también recibirá bendición. Hoy en día, en el mundo, hay muchos escogidos de Dios. ¿Quiénes deben ir a ellos a evangelizar? Jesús nos ordenó. Nos reunimos en la iglesia para orar y de vuelta a nuestros quehaceres debemos evangelizar. El lugar de nuestra vida cotidiana debe convertirse en el campo de evangelización. ¿Por qué Dios me mandó a esta empresa? ¿Por qué Dios me hizo encontrar con esta persona? Dios me hizo encontrar con esa persona para que le lleve el Evangelio. Hay una pareja en la iglesia. Un día la señora me dijo: yo, antes de casarme, tuve muchas oportunidades para casarme con siervo de Dios de la iglesia, pero no me casé. Ella quiso salvar a un esposo incrédulo. Ese esposo dijo: yo estoy yendo a la iglesia y soy salvo gracias a ti. Nosotros, siguiendo el mandato de Dios, debemos volver al campo de nuestras vidas y llevar el Evangelio a muchas personas. Jesús también nos dio este mandamiento. Porque el Señor nos mandó a llevar el Evangelio a todas partes. ¿Podremos rechazar este mandato? La Iglesia
también debe obedecer este mandato. Por eso hay que salir a evangelizar a lugares cercanos a la iglesia y formar pastores y enviar misioneros. Nosotros, para obedecer este mandato, debemos saber sacrificar nuestros bienes materiales, también nuestros tiempos. Al final debemos obedecer hasta sacrificar nuestras vidas. Y después, ¿por qué debemos evangelizar? En segundo lugar, porque evangelizar es lo mismo que amar a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Si ustedes me aman, cumplirán con mis mandamientos, dijo Jesús. El que ama al Señor tiene el corazón del Señor. ¿Cuál es el corazón del Señor? Es el corazón de salvar almas. Jesús anunció el Evangelio a muchas personas mientras estuvo en el mundo. Si nosotros realmente amamos a Jesús, debemos obedecer el mandato del Señor. El que ama, debemos obedecer el mandato del Señor y evangelizar. El que ama a alguien escucha muy bien las palabras del que ama. Si nosotros realmente amamos al Señor, en obediencia a su palabra, debemos llevar el Evangelio a muchas personas. ¿Cuál es el corazón del Señor? Aunque una persona haya pecado muchísimo en el pasado, no desea que esa persona se arruine. Dios desea que esa persona se arrepienta, crea en Jesús y sea salvo. Conociendo el corazón del Señor, debemos esforzarnos en la obra de la evangelización. El Señor nos amó primero a nosotros y nos dio todas las condiciones y entornos para poder evangelizar. Debemos evangelizar con el corazón del Señor, yendo por su camino y haciendo lo que Él ha amado. ¿Y por qué debemos evangelizar? ¿Por qué nos dijo el Señor que evangelicemos? En tercer lugar, porque el Señor vino solamente para evangelizar. Marcos capítulo 1, versículo 38 dice que Jesús oraba por la madrugada e iba de este pueblo a otro evangelizando. ¿Qué dijo el Señor? Para esto he venido. Jesús, dejando toda la gloria y trono celestial, vino a este deteriorado mundo, dio vida a los muertos, sanó a los enfermos y rescató al pueblo de Dios. Jesús vino a este mundo para salvar a muchas ovejas que estaban perdidas. Jesús mostró el verdadero ejemplo de evangelizar. Jesús, para poder evangelizar, dejó toda la gloria celestial. Jesús, para evangelizar, sacrificó hasta su vida. Jesús, para evangelizar, se rebajó hasta lo más bajo. Jesús, para evangelizar, oró fervientemente a Dios. Jesús, para evangelizar, hizo milagros con el poder de Dios. Jesús, mostrando verdadero ejemplo, nos ordenó que también evangelizáramos. Porque Jesús evangelizó con toda su vida, nosotros también, siguiendo su ejemplo, debemos cumplir con el mandato. Por eso, cumpliendo con el llamado de la evangelización, levantó discípulos y nos levantó
a nosotros para que llevemos el Evangelio. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesús vino para buscar a los que estaban perdidos. Jesús dijo, después de encontrarse con Zaqueo, la salvación ha llegado a esta casa. Zaqueo también fue un hombre perdido. Él fue un recaudador de impuestos, rico en el mundo, pero vivía sin conocer el cielo ni a Jesús. Zaqueo pensó que iba a ser feliz teniendo mucho dinero en el mundo, pero él también debía conocer a Jesús. Por eso, cuando Zaqueo salió al encuentro de Jesús, como era petizo, no pudo ver a Jesús. Por eso se subió al sicómoro para ver a Jesús. Y Jesús, pasando por allí, le dijo, Zaqueo, baja de allí. Zaqueo debe haberse asustado cuando Jesús le llamó por su nombre. ¿Cómo es que esa persona me llama por mi nombre? En ese momento le dijo, tengo que ir a quedarme a tu casa. Zaqueo bajó inmediatamente y lo recibió. Jesús le declaró, la salvación ha llegado hoy a tu casa. Y el Señor dijo a Zaqueo, este hombre también es hijo de Abraham. Jesús salvó a Zaqueo, que no conocía a Dios. Humanamente, era alguien que tenía mucho dinero, egoísta. El Señor dijo, yo he venido a salvar a las ovejas perdidas. Jesús vino a este mundo para buscar a las ovejas perdidas. Por eso, Jesús, yendo de pueblo en pueblo, fue a buscar a las ovejas perdidas. Si hasta Jesús, Hijo de Dios, evangeliza de esta manera, ¿podremos nosotros estar sin evangelizar? Si nosotros no evangelizamos, estamos rechazando a Jesús. Nos estamos alejando del Señor. Jesús evangelizando nos dice a nosotros también que evangelicemos. Jesús fue a evangelizar trascendiendo razas y pueblos. Jesús llevó el evangelio a pobres, a judíos y gentiles. Jesús evangelizó teniendo en su corazón a todo el mundo. Nosotros también, como Jesús, debemos evangelizar, debemos esforzarnos para llevar el evangelio. Hoy en día hay muchos en el mundo que nos está esperando para ser salvos. Desde cerca a lejos, hay muchas personas en el mundo que necesitan creer en Jesús y ser salvos. ¿Quiénes irán a estas almas condenadas al infierno? Jesús, llevando el Evangelio, también nos ha mandado a nosotros a evangelizar. ¿Y por qué debemos evangelizar? En cuarto lugar, porque evangelizar es amar a un alma. Juan capítulo 5, versículo 24. Romanos capítulo 5, versículo 12. En la Biblia enfatiza mucho el amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cuál es la manera de amar al máximo a una persona? ¿Es dar de comer? ¿Es ayudar físicamente a esa persona?
ayudarle con lo necesario solo en ese momento. Obvio que eso también es manera de amar en práctica. Pero, ¿cuál es la máxima y noble manera de amar? Es llevarle a esa alma el Evangelio y guiarlo para que pueda ir al cielo. Dios enfatizó que amara al prójimo. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Una de las maneras de amar es evangelizar y salvar a esa alma. El apóstol Pablo amó a su pueblo, a la gente de su nación. Pablo quiso que su pueblo recibiera la salvación, aunque él fuera destruido y maldecido. ¿Ustedes aman a su nación? Entonces tienen que llevarle el Evangelio a la gente de su nación. Hermanos, ¿aman a sus hermanos y hermanas? Tienen que guiarlos hacia el reino de los cielos para que no se vayan al infierno. ¿Qué harán ustedes si ven a alguien amado que se esté ahogando en las aguas? ¿Podremos ignorar a esa persona si se está muriendo? ¿Nos tiraríamos al agua para poder rescatarlo? Sin importar si está en peligro nuestra vida. Debemos tener un corazón ardiente de amor por esa alma. El amar verdaderamente al otro es estar evangelizando. Nosotros debemos amar a las personas de todas las naciones. Hay muchas almas viviendo en este mundo. Ellos han sido formados todos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios habrá dicho que amemos a nuestros prójimos? Porque en el hombre hay un espíritu que es semejante a la imagen de Dios. Dios nos creó con existencia espiritual. Hay muchas pobres almas que viven sin saber de Dios. Hay que llevar el Evangelio a esas pobres almas. ¿Quién es la persona más miserable del mundo? ¿El que no tiene dinero? ¿El que no ha tenido educación? ¿El que vive pobremente? El más miserable ser en el mundo es aquel que vive sin conocer a Jesús. El más miserable es aquel que va al infierno sin conocer a Jesús y sin creer en Jesús. Nosotros, amando a persona por persona, debemos llevarle el Evangelio. Si nosotros no llevamos el Evangelio a esa persona, ¿quién podrá rescatarlo del infierno? Nosotros hemos recibido infinito amor del Señor. Con el gran amor ardiente del Señor que tenemos en nuestro interior, debemos ir a compartir este amor con otros. La manera más excelente de amar es salvar a esa alma. Evangelizar es el camino que guía a esa alma a Dios, que guía al reino de los cielos. Es el camino que nos lleva a la vida eterna por recibir el perdón de pecados. Hermanos, ¿aman a su familia? Deben llevarle el Evangelio para que puedan creer en Jesús. Ustedes, ¿aman a su nación? Tiene que llevarles el Evangelio. Hermanos, ¿aman a las muchas almas del mundo? Para poner en práctica el amor,
nosotros debemos llevar el Evangelio. Nosotros pensamos que la máxima expresión del amor es evangelizar para que esa persona vaya al cielo. ¿Y por qué debemos evangelizar? En quinto lugar, porque si dejamos así nomás al incrédulo, se destruiría. Juan capítulo 3, versículo 36. Si dejamos así nomás al que no cree, al que no conoce a Dios, se morirá. En Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Si las personas no creen en Jesús, vivirían como esclavos del diablo y su espíritu sería destruido. Por tanto, nosotros debemos llevarles el Evangelio. Si el hombre no resuelve el problema del pecado, recibirán como paga la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el problema esencial de la existencia? Es la resolución del problema del pecado. Si el hombre no resuelve el problema del pecado, morirá. En ese momento, no solamente morirá el cuerpo, sino que el espíritu también morirá y se irá al eterno infierno. Pensemos, ustedes están pasando por un puente y ven a un niño que se está ahogando en las aguas. Si ustedes fuesen personas con conciencia, bajarían al agua para rescatar a ese niño. Pero, si se pasaran de largo, a pesar de haber visto a ese niño muriendo, esa persona sería alguien sin conciencia, muy malo. Y esa persona, aún en la presencia de Dios, recibiría juicio por eso. ¿Podremos pasar de largo viendo que un niño se está muriendo ahogándose en las aguas? Nosotros debemos bajar a esas aguas y rescatar a ese niño. Hoy en día, alrededor nuestro, hay muchos que se están muriendo como ese niño. Hoy en día hay muchas personas que están perdidos sin saber de Dios. También aquellos que han perdido el rumbo y están buscando algo. Alrededor nuestro hay muchas personas que están destruyéndose en medio del pecado. Si los dejamos así nomás, todos ellos morirán. ¿Cómo podremos rescatarlos? ¿Quiénes irían para rescatarlos? Debemos evangelizar y salvarlos. Si realmente fuésemos personas con conciencia, como aquel que rescata a ese niño, debemos ir a salvar a los que están yendo por el camino de la perdición, por el pecado. No podemos dejarlos así nomás. Jesús no quiso que se destruyeran. Jesús ordenó, nos dio una gran comisión de evangelizar, para que ellos pudieran tener vida e ir por la senda de la vida eterna. ¿Y por qué debemos evangelizar? En sexto lugar, porque no hay salvación fuera de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pero en ninguna religión hay salvación. El hombre que cree en Jesús, el hombre tiene que creer en Jesús para recibir la salvación. ¿Por qué solo Jesús es nuestra salvación? Porque solo Jesús murió por nosotros en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados en nuestro lugar, nos redimió, y el Señor resucitó al tercer día. Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros.
es nuestro Salvador. El nombre de Jesús fue nombrada por el ángel antes de nacer. Lo llamó Jesús. ¿Qué significa Jesús? Significa el que rescatará a su pueblo del pecado. No hay otro nombre sobre la tierra en la cual pueda ser salvo. El hombre no puede ser salvo por el nombre de algún líder sectario ni el nombre de alguien grande del mundo. Solamente Jesús es nuestro Salvador. Por eso, nosotros debemos anunciarle de Jesús a las muchas almas que están en el mundo. Hoy en día, a cualquier persona que tenga cualquier religión, debemos anunciarle: si usted cree en Jesús, será salvo. Por medio de Jesús recibimos perdón de pecado. Por medio de Jesús nos volvemos hijos de Dios. Por medio de Jesús entramos al reino de Dios. También recibiremos respuesta a las oraciones si oramos en el nombre de Jesús. No saben cuán importante es Jesús en la vida de una persona. Solamente Jesús es el verdadero Salvador, es el Mesías. Por eso debemos evangelizar. Debemos anunciar el Evangelio a los pobres, a los ricos. También debemos ir a evangelizar a los que tienen poder en el mundo. El apóstol Pablo, para anunciar de Jesús, tuvo que sacrificar hasta su vida. Pablo anunció de Jesús a muchas almas. Aún estando en la cárcel, anunció de Jesús a muchas personas. También lo anunció ante el rey. El apóstol Pablo, por haber orado en la cárcel de Filipo, experimentó el milagro de Dios y salió de allí. Los carceleros tuvieron miedo, porque si el carcelero no cuidaba bien la cárcel, recibían muerte. La vida del mismo estaba en peligro. El carcelero le dijo a Pablo: ¿qué podemos hacer para ser salvos? En ese momento Pablo le habló de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces serás salvo tú y tu casa. Porque en ningún otro hay salvación. Debemos anunciar el Evangelio diligentemente. Ha salido al mundo muchas sectas. Antes que ellos lleven a las personas por camino equivocado, nosotros debemos anunciar primeramente de Jesús y rescatarlos. ¿Y por qué debemos evangelizar? En séptimo lugar, porque solamente anunciando las personas pueden escuchar y creer. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo escucharán si no hay quien les anuncie? Dios nos dijo que anunciemos el Evangelio para que pudieran ser salvos. Si nosotros evangelizamos diligentemente, surgirán gente que escuche. En el momento que ellos escuchen el Evangelio con el corazón, el Espíritu Santo hará que crean. El llamado de la iglesia es soplar la trompeta. Sea que escuchen o no nos escuchen, nosotros debemos anunciar el Evangelio. Porque la fe viene de escuchar.
Romanos capítulo 10, versículo 17. El pueblo de Dios debe soplar esta trompeta del Evangelio. Para las iglesias actuales, su llamado también es la de tocar la trompeta. Debemos anunciar el Evangelio a los hermanos y hermanas. Y para eso necesitamos mucha paciencia. No debemos sentir frustrados de que esa persona no haya creído inmediatamente. Debemos tener paciencia y seguir anunciando el Evangelio. Lo que nosotros debemos hacer hoy en día es anunciar. ¿Y por qué debemos anunciar? En octavo lugar, porque somos deudores del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 14 dice, somos deudores del Evangelio. Nosotros hemos recibido el Evangelio por alguien. El evangelizar es pagar deuda de lo que hemos recibido. ¿Cómo podemos hacer para pagar la deuda del Evangelio? Anunciándolos a muchas personas. El Evangelio no es solo nuestro. Si hemos recibido el Evangelio, debemos llevar una vida que lo compartamos. Durante la iglesia primitiva, los fieles recibieron el Evangelio. Obtuvieron la vida por medio de la palabra de Dios. Fueron transformados y cambiaron el mundo. Nosotros, para pagar esa deuda del Evangelio, debemos anunciar desde los que están más cerca. También debemos cumplir con el llamado misionero. Podemos pagar esa deuda yendo hasta lo último de la tierra a llevar el Evangelio. El apóstol Pablo, para pagar esa deuda, anunció el Evangelio hasta sacrificando su vida, pasando por penurias y sufrimientos. Pablo, para pagar esa deuda, llevó el Evangelio a judíos y a gentiles. ¿Y por qué debemos llevar el Evangelio? Noveno lugar, porque si no anunciamos el Evangelio, tendremos la ira. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, Dios alargó nuestra vida para que anunciemos el Evangelio, y nos dio mucha gracia y bendición. Así, de mucho Dios nos dio, y si nosotros no anunciamos, habrá ira sobre nosotros. Si nosotros no anunciamos el Evangelio, tendremos el castigo y la ira de Dios. ¿Por qué Dios nos habrá proveído de bienes materiales? Para que lo usemos para anunciar el Evangelio. Por eso, si nosotros usamos los bienes materiales para salvar vidas, Dios nos seguirá bendeciendo. ¿Por qué nos habrá dado salud? Para que anunciemos el Evangelio. ¿Y por qué debemos evangelizar? En décimo lugar, porque tendremos nuestro galardón cuando evangelizamos. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Todos los que creen en Jesús entran al reino de los cielos, pero en el cielo habrán quienes tengan galardón y otros que no. Si nosotros evangelizamos a muchas personas, recibiremos corona de vida en el reino de los cielos y brillaremos como las estrellas por toda la eternidad. Usted, ¿cuánto ha evangelizado? El que ha anunciado el Evangelio
no solamente tiene recompensa en el cielo, sino también tiene bendiciones en este mundo. ¿Y por qué debemos anunciar el Evangelio? En 10º lugar, porque cuando evangelizamos, nuestra fe crece. Si nosotros llevamos el Evangelio a otras personas, nuestra fe va creciendo hermosamente. Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio, llegamos a tener seguridad de salvación. Y cuando estemos anunciando el Evangelio a otras personas, Dios nos da su poder y autoridad. Jesús le dio poder y autoridad cuando envió a sus discípulos a evangelizar. Por eso, se nota el poder en las personas que están evangelizando. Pero el que no está evangelizando, no se manifiesta esos poderes. Por eso, si evangelizamos, tenemos muchos beneficios a nuestro favor. Salvar a otras almas es salvarse a sí mismo. ¿Y por qué debemos evangelizar? 12º lugar, porque es lo que más alegra el corazón de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús vino para buscar a los perdidos. Si encuentran al que estaba perdido, es de alegría para Dios. También Dios se alegrará de que usemos nuestros bienes materiales para la evangelización, al igual que nuestro tiempo. Utilicen toda su vida en lo que a Dios le agrada. Dios llenará su vida con más abundancia. Así que evangelizar es llevar vida. Evangelizar es la obra más valiosa, es lo que más le alegra a Dios. Si nosotros evangelizamos, no solamente participaremos de la gloria de Dios, sino que también recibiremos gracia y bendición en esta vida. Concluimos con la clase número 2 de evangelización. Muchas gracias.